Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar juntos una lección más y poder compartir su palabra a través de este medio, de poder impartir las lecciones a través de este medio y poder ser de bendición para ustedes. ¿Les parece si empezamos dándoles gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder compartir su palabra? Amén. Dios soberano, gracias te damos y presentamos esta lección y la ponemos en tus manos para que tú te glorifiques en medio de nosotros en este día y que podamos, Señor, entender tu palabra, estudiar tu palabra, comprender, Señor, tu palabra. Sé que hay muchos que han tenido dificultades para entrar el día de hoy. Oramos por ellos para que tú les bendigas y para que cuando vayan a ver la lección, Señor, esta lección sea de bendición a sus vidas en la interpretación correcta de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina para comprender tu verdad. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Danilo, ¿puedes escucharme? Creo que no, creo que tiene problemas para escucharme. Muy bien, nuestra lección nos toca la lección número 3, la lección número 3, y en la lección número 3 vamos a empezar a ver principios que nos ayudan a una correcta interpretación de las Escrituras. Vamos a empezar viendo los principios más básicos y a medida que van pasando las lecciones vamos a ir analizando otros principios fundamentales que nos permitan entender correctamente las Escrituras. Así que vamos a dar comienzo ya entonces a la lección número 3 y el título del que vamos a ver el día de hoy es Principios. Y vamos a ver dentro de esta lección eh, dos principios importantes que son, digamos, básicos para poder nosotros comprender lo que leemos específicamente. Y cuando queremos hacer una exégesis correcta, es importante que nosotros podamos aplicar estos principios. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de los principios? Que podamos entender correctamente un texto, ¿no? En su forma normal, ¿sí? Primero en su forma normal. Además de interpretar correctamente un texto dentro de su contexto. Así que estos principios que vamos a ver el día de hoy son muy importantes cuando nosotros venimos y damos lectura al texto bíblico y queremos hacer una exégesis, ¿verdad? Ya sea para nuestra propia interpretación o ya sea cuando queremos nosotros hacer un sermón. Así que ese es el objetivo principal de los principios, que podamos entender correctamente un texto en su forma normal, primero en su forma normal, y además de interpretar correctamente un texto dentro de su contexto. ¿Sí? Muy bien, avanzamos entonces porque tenemos mucho que ver el día de hoy. ¿Qué son principios? Bueno, son reglas, ¿verdad? Reglas, en este caso, reglas que se van a aplicar directamente a un texto bíblico para poder interpretarlo, interpretar su significado. Vamos a ver diferentes reglas, diferentes definiciones, diferentes principios que nos van a ayudar a nosotros a interpretar correctamente un texto bíblico. Así que las reglas que vamos a ver ahora son fundamentales, como lo vuelvo a repetir, para nuestra correcta interpretación. Todos buscamos tener un acercamiento correcto y una interpretación correcta de las escrituras. Es de vital importancia esto, ¿no? De que cuando nosotros venimos al texto bíblico, lo leamos y entendamos lo que leemos y que, bueno, después apliquemos los principios que tiene este pasaje que nosotros estamos leyendo para poderlo aplicar, ya sea a nuestra vida o ya sea a la congregación, si nos toca exponer las escrituras. Entonces, la definición es que los principios son estudios, son reglas que aplicamos a pasajes bíblicos para interpretar su significado. Aplicaremos varias reglas que se llaman principios al estudiar e interpretar pasajes bíblicos. Y hoy día vamos a analizar algunos textos bíblicos y lo vamos a ver en su forma normal, lo vamos a ver en su contexto, si que nos alcanza el tiempo,
Así que tenemos mucho material para ver el día de hoy. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina. Y vamos a ver el primer principio. El primer principio se llama autointerpretación. Y es un principio básico dentro de la hermenéutica. ¿Qué cosa significa esto? En palabras sencillas, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? El principio de autointerpretación. Yo estoy dando una definición sencilla, vamos a ver la definición más académica, si se quiere decir, pero en términos generales, el principio de autointerpretación dice que la escritura se interpreta a sí misma. Hay muchos pasajes en las Escrituras que no necesitan de mi interpretación. La interpretación la encontramos en su contexto inmediato muchas veces, o lo encontramos en su contexto general, o en muchos otros pasajes de las Escrituras, incluso en otros libros, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pero este principio específicamente quiere decir que la Escritura se interpreta a sí misma. Hay muchos pasajes que nosotros encontramos que no necesitamos darle una interpretación, se interpreta solo. Vamos a ver entonces la definición. Principio de autointerpretación. Este principio declara que la Biblia es su propio intérprete. Debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Esto quiere decir que al estudiar cualquier pasaje de las Escrituras, tenemos que leer otros versículos en la Biblia con relación al texto que estamos estudiando y dejar que ellos nos los expliquen. Vamos a encontrar muchos, yo estoy tomando aquí un par de casos, pero podemos encontrar muchos más casos donde la Escritura se interpreta a sí misma, que no necesitamos nosotros darle una interpretación nuestra, sino que la Escritura se interpreta a sí misma. Así que es importante entonces que veamos esto y que lo tomemos en cuenta a la hora de nosotros poder interpretar las Escrituras de manera correcta, ¿no? Vamos a retroceder un poquito para que la hermana Lidia se ubique, el título sobre todo. El título sobre todo, este es el principio, vamos a ver el título sobre todo para que la hermana Lidia se ubique. Y de ahí ya pasamos un poco más rápido. El título de la lección 3 se llama Principios. ¿Qué son principios hermenéuticos, no? Son principios hermenéuticos. El título se llama Principios y el principio que estamos viendo es el principio de autointerpretación. ¿Sí? Aquí estaba el objetivo de la lección del día de hoy, es entender correctamente un texto en su forma normal, además de interpretar correctamente un texto dentro de su contexto. Ese es el objetivo de la lección, de lo que nosotros vamos a tratar en esta lección número 3. Luego vimos la definición de lo que significa principio. Los principios en este estudio son las reglas que aplicamos a pasajes bíblicos para interpretar su significado. Aplicaremos varias reglas que se llaman principios al estudiar e interpretar pasajes bíblicos. Y estábamos aquí, ¿no? ¿Verdad? El primer principio hermenéutico que vamos a ver es de autointerpretación. La definición la dije, en términos sencillos, significa que la Biblia es su propio intérprete. Y decía que vamos a encontrar muchos versículos bíblicos que no necesitan de nuestra interpretación porque se interpretan solo, ya sea en otro libro o en su mismo contexto, o podemos encontrarlo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, si de pronto estamos leyendo el Nuevo o viceversa, ¿no? Y aquí está la definición. Este principio declara que la Biblia es su propio intérprete. Debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Esto quiere decir que al estudiar cualquier pasaje de las Escrituras, tenemos que leer otros versículos en la Biblia con relación al texto que estamos estudiando y dejar que ellos nos expliquen. Muy bien. Ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Mateo 3:13, 3:8 y Mateo 13 mismo, versículo 18 al 23. Es una parábola y es una parábola bastante conocida. Cuando leemos el capítulo 13 y los versículos del 3 al 8, es la parábola del sembrador, ¿verdad? Este pasaje es la parábola del sembrador.
Y Jesús narra la parábola, ¿verdad? Narra la parábola desde el versículo 3 al versículo 8. Pero luego nosotros encontramos la interpretación de este pasaje en los versículos del 18 al 23, porque sus discípulos le preguntan, ¿verdad? Acerca de qué cosa significaba esto. Ahora, no es una exageración lo que voy a decir, no es una exageración para nada, lo he escuchado, que muchas veces predicadores toman los versículos del 3 al 8 y le dan su propia interpretación. Le dan su propia interpretación. Y eso es incorrecto, porque aquí la Biblia se está interpretando a sí misma. Aquí, en el mismo contexto del capítulo 13, se está dando la explicación de lo que significa la parábola del sembrador. Así que no necesitamos nosotros forzar ningún tipo de explicación, de interpretación, porque en este caso se aplicaría la regla de autointerpretación, la Biblia se interpreta a sí misma. Pero le vuelvo a repetir, he escuchado muchas veces pastores que le dan su propia interpretación, hermanos que le dan su propia interpretación a los versículos del 3 al 8, olvidándose por completo esta regla, olvidándose por completo que existen los versículos del 18 al 23. Entonces, es importante eso, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta este principio, y esto se puede aplicar para otros textos bíblicos donde no necesita de nuestra interpretación porque la Escritura se interpreta así. Así que no sé si hasta aquí estoy siendo claro. Es importante por eso nuestro conocimiento de las Escrituras, ¿no? Que nosotros conozcamos las Escrituras de manera global, general, para no estar forzando una interpretación que de pronto en otro libro tiene su interpretación. Por ejemplo, veamos un caso más amplio. Veamos un caso más amplio. Veamos el caso de otros textos bíblicos. ¿Ya? A ver, veamos el caso. Por ejemplo, en el libro de Números, en los capítulos del 22 al 24 se narra una historia del profeta Balaam, ¿no? ¿Verdad? Con el rey Balac, se narra toda la historia, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes conocen la historia, ¿sí? ¿La han leído? La han leído seguramente muchas veces, ¿no? Cuando el profeta Balac manda a sus emisarios donde el profeta Balaam y para que el profeta maldiga a Israel. Y el profeta se niega a maldecir a Israel. Bueno, y toda la historia. Aparentemente, cuando nosotros leemos la historia, nosotros que tenemos mucha afinidad con el pueblo de Israel como creyentes, que amamos a los judíos, podemos pensar que este profeta era un buen profeta. Cuando leemos la historia, sin prestar atención, sin centrarnos bien, podemos llegar a la conclusión, cuando leemos los capítulos 22, 23 y 24, que el profeta Balaam era un buen profeta, porque se negaba a maldecir a Israel y finalmente no termina maldiciendo a Israel. Dios se lo impide, ¿verdad? Eso podemos concluir cuando leemos esto. Pero fíjese, cuando usted lee esto, puede concluir eso, si es que no toma el principio de autointerpretación. Porque en un contexto más lejano, en el Nuevo Testamento se habla de este profeta. Se habla de este profeta. Es el apóstol Pedro quien habla de este profeta. Y aparentemente aquí el libro de Números no lo define como tal, como un mal profeta, no dice claramente, ¿verdad? ¿Correcto? Pero cuando nosotros vemos, este no era un buen profeta. No fue él el que decidió, Dios se lo impidió hacerlo. Pero en él hubo codicia en él. Y miren lo que dice Pedro, vayamos a Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14, dice, dando ejemplo de aquellos falsos profetas, ¿no? De los falsos profetas que conocemos, bueno, hasta ahora hay falsos profetas que tienen el deseo de pronto lucrar con la fe. Y miren lo que dice segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El profeta iba decidido a maldecir a Dios, a Israel. Iba decidido a hacerlo. Entonces, si leemos nosotros el libro de Números, puede parecernos que era un buen profeta. Pero aquí Pedro nos dice qué cosa era este profeta, ¿verdad? Estaba extraviado, había dejado el camino recto. Entonces vemos que se aplica este principio de autointerpretación. Yo no necesito interpretarlo, la misma escritura lo interpreta. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Continuamos. Analicemos otro texto bíblico. Gálatas 6:17. ¿Cuántas veces hemos leído este texto bíblico y a veces no entendemos lo que quiere decir el apóstol Pablo? Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Verdad? Puede utilizarse como una mala interpretación. Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Leyendo esto, podría haber muchas interpretaciones respecto a eso. ¿A qué está hablando Pablo? ¿Verdad? Muchas interpretaciones. Pero cuando nos preguntamos, nos hacemos la pregunta, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué marcas está hablando Pablo? ¿Cuáles son las marcas que Pablo lleva en el cuerpo? Tiene que haber alguna interpretación correcta, y esa interpretación correcta respecto a este texto bíblico la vamos a encontrar utilizando el principio de la autointerpretación. O sea, ¿qué significa? Que hay otros textos bíblicos que me ayudan a mí a entender lo que Pablo está diciendo aquí. Yo puedo interpretarlo mal. Puedo interpretarlo mal. Vayamos, continuemos. Miren lo que dice 2 Corintios 4:10. Y vamos a descubrir de qué está hablando Pablo, ¿no? De qué marcas está hablando Pablo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Correcto? Pablo sigue hablando ahora ya no a los Gálatas, ahora a los Corintios, ¿verdad? A los Corintios. Le está hablando de nuevo acerca de la muerte ahora, dice. Lleva en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, en otras palabras, él está como identificado, ¿verdad? Con Jesús. Está identificado con Jesús. Y esa identificación con Jesús no es otra cosa que el sufrimiento que él tenía, los padecimientos que él tenía donde iba. Está identificado con Jesús. Y su cuerpo estaba identificado con Jesús. Cuentan algunos teólogos, concordan algunos teólogos, que Pablo no era de muy buena apariencia física, debido a los innumerables golpes que recibió, a muchos flagelos que recibió, no era de buen parecer. Fíjense, continuemos con lo que dice Pablo ahora más adelante. Y miren lo que dice el capítulo 11, versículo 24. Y esto ya nos aclara mejor, ¿no? Nos aclara mejor de qué está hablando Pablo en Gálatas. Y de qué viene hablando Pablo, no solamente a los Gálatas, a los Corintios también. Dice Pablo en el capítulo 11, versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y aquí encontramos la respuesta de lo que Pablo está hablando, ¿no? Empezando solamente los versículos 24 y 25, cuando Pablo dice que nadie me cause molestia, dice los Gálatas, porque llevo en mi cuerpo las marcas, ¿verdad? Del Señor Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? De todos los sufrimientos que él tuvo en su cuerpo por causa del Evangelio, de todos los azotes que tuvo él por causa del Evangelio. De hecho, esta palabra donde Pablo dice aquí, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, ¿no? Llama la atención esa forma de hablar que tiene, porque si no, para los eh, grecorromanos en ese tiempo, eh, tener una cantidad de azotes eh, como los que Pablo está hablando, ya se le consideraba prácticamente no un humano, sino un animal. Y Pablo usa esta terminología para referirse que, bueno, él no era eso como lo hacían ver, lo querían hacer ver. Pero específicamente, utilizando el principio de autointerpretación, vemos nosotros que lo que Pablo dice en Gálatas nos va dando luz, Corintio, ¿no? Nos va dando luz. En su segunda epístola, Pablo nos va dando luz acerca de lo que significa para él llevar las marcas del Señor Jesucristo. Es el sufrimiento por causa del Evangelio. Ese texto de Gálatas, tomándolo aisladamente de estos otros textos que nos ayudan a una autointerpretación, la misma escritura, nos puede llevar a cometer algunos errores en nuestra exégesis y en nuestra interpretación. Continuemos. Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante. La autointerpretación, uno como persona la va a conseguir o la va a captar por medio de concordancias. Podemos ayudarnos con concordancias, que son herramientas que podemos utilizar en nuestra interpretación, en nuestro estudio. Pero también lo podemos hacer en términos generales. Si una persona conoce, ¿no? Está empapado de la escritura, tampoco tendría problemas, ¿no? Pero si es que no podemos utilizar la herramienta de la concordancia, todas las herramientas que nos ayuden a nosotros a poder interpretar correctamente la escritura. Así que es válido poder usar una concordancia que me ayude en este caso a poder interpretar lo que estaba diciendo él. Lo que no podemos hacer, y voy a incidir en eso aquí durante el curso, es tratar de forzar el texto bíblico o de espiritualizar el texto bíblico. Cuando yo digo espiritualizar el texto bíblico, me refiero a que alegoricemos el texto bíblico. Y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, aquí, con una explicación. ¿Qué cosa es el principio del significado normal? ¿Ya? O sea, la Biblia debemos venirla e interpretarla de una manera normal. No debemos forzarlo, le digo el texto bíblico. No debemos darle un significado figurado. ¿Ya? Entonces, este principio, el principio del significado normal, declara que debemos tomar cada palabra en su significado normal, a menos que el contexto o la enseñanza general de las escrituras indique que el significado sea figurado. ¿Sí? Así que vamos a ver eso ahora, que es importante también a la hora de interpretar. Pueden copiar, no los voy a apurar. Copien, por favor. ¿Cómo está, hermana Lidia? Buenas noches. Hola hermano, muy bien, muchas gracias. Todavía estoy acá en Santiago, así es que esta semana al menos estoy presente. Pero bien, todo bien aquí con mucho calor aquí en Chile, oh, mucho calor.
pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermana. Muy bien, continuamos entonces y vamos a ver algunos textos bíblicos. Juan 6:19, y cuando me refiero que no debemos forzar el texto bíblico y debemos interpretarlo en su forma normal, a menos que el contexto me sugiera que debo interpretarlo de manera figurada, ¿sí? Por ejemplo, Juan 6:19, cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Esta palabra que voy a remarcar aquí ahora, vamos a pintarla de otro color. Bien, se tiene que interpretar en su forma normal. Esto para poner un ejemplo del más básico, del más fácil, ¿sí? Se tiene que interpretar en su forma normal. Cuando yo predico, cuando yo enseño, cuando yo interpreto, ya sea para mí, para los hermanos, para la congregación, para un grupo, para quien sea, yo no puedo alegorizar eso. Yo no puedo decir que el mar representa algo. Este mar no representa algo. Este mar es el mar. ¿Sí? No puede representar, ese mar no puede representar mi familia, no puede representar el dinero, no puede, las corrientes del mar no pueden representar los problemas de la iglesia, no, 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 es el mar. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. La barca tampoco significa nada figurado, es la barca. Así que yo lo interpreto en su forma normal, a menos que el contexto me diga otra cosa, y el contexto no me dice, ni el contexto inmediato, ni el contexto general me dice nada con respecto a esto. Así que Jesús andaba literalmente, y el mar es literalmente. No puedo yo, cuando estoy enseñando, cuando estoy interpretando, decir que el mar significa algo más, o la barca significa otra cosa. Es la barca, es el mar, Jesús caminó, así que lo interpreto en su forma normal, ¿sí? En su forma normal, sin forzar absolutamente nada. Veamos otro texto. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas, en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esta palabrita que está aquí, por favor, tómenla en cuenta. Esta palabrita que está aquí es una lámpara. Es una lámpara que alumbra en el lugar. No es la lámpara que ilumina la reunión, el Espíritu Santo, no es una lámpara. Y había muchas lámparas en el aposento alto, o sea, debo interpretarla en su forma normal. Es una lámpara. Esta palabra ventana es una ventana como tal. No puedo forzar el texto bíblico a que diga otra cosa. Luego, otra palabra que hay por acá que puede ser mal interpretada, puede ser esta parte de acá, el pan, ¿no? El pan es un pan físico, que ellos estaban compartiendo. Entonces, es importante que los elementos que hay en un texto bíblico, yo no los espiritualice, a menos
como le vuelvo a repetir, que el contexto me diga otra cosa. Pero aquí se está narrando un hecho real. Las lámparas son reales, existen, la ventana existe, el pan existe, y cualquier otro elemento que hay aquí existe. El alba es el alba, el amanecer, así que no podemos nosotros forzar lo que dice ahí para a partir de eso aplicar principios, porque esos principios no serían correctos. Si yo quiero tomar principios y decir que la lámpara significa el Espíritu Santo en el aposento, que el pan era Jesús, que el alba era el amanecer, la luz que iluminaba el siguiente día, que la ventana, o sea, empezar a inventar cosas, ¿verdad? Y a partir de esos inventos sacar principios para mi vida, porque esos principios que son inventos, que son figurados, que son espiritualizados, no van a causar ningún cambio en mi vida. Entonces, es importante eso, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Continuamos. Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Muy bien, ¿este monte qué cosa es? Es un monte. Ese no es el monte de la felicidad, el monte de la familia, el monte del dinero, el monte de la prosperidad, el monte no sé. No, es un monte. En Israel, Israel está rodeado de montes. Existe monte por todo lugar en Israel. Así que era natural que cuando Jesús iba a un lugar a orar, cuando Jesús se apartaba a un lugar con sus discípulos, se encontrase un monte cercano. Que no es otra cosa, no podemos espiritualizar entonces el texto bíblico, interpretarlo en su forma normal. ¿Hasta allí alguna pregunta? Juan 6:35, ¿cómo interpretamos esto? ¿En su forma normal o en su forma figurada? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Lo interpretamos en su forma normal o lo podemos entender como de una forma figurada, un lenguaje figurado? Aquí sí es un lenguaje figurado. Aquí sí, ¿verdad? Aquí no podemos interpretar como que Jesús es el pan. Aquí sí Jesús está tomando un lenguaje figurado. Entonces, ¿se dan cuenta las diferencias? Aquí sí, Jesús está simbolizando, está dando una explicación, usando un elemento, ¿verdad? Para compararse. Es decir, yo soy el pan que ustedes necesitan. Yo soy el agua que ustedes necesitan. Yo puedo saciar su sed. Entonces, aquí sí. Pero en los otros textos bíblicos que vimos, no. ¿Sí? No. Aquí sí. Entonces, aquí sí vemos nosotros que este pan es figurado, ¿verdad? Que el hambre es figurado y que la sed también, ¿no? Es de manera figurada, ¿sí? Entonces no sé si les va quedando claro este principio de, en su forma normal. ¿Les va quedando claro? Hay que saber diferenciar cuando nosotros vemos un texto que está en su forma figurada y cuando está en su forma normal. Y aquí, ¿cómo lo interpretamos? En Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Este cordero está en su forma figurada o en su forma normal? ¿Cómo interpreto esto de aquí, cordero? De una manera figurada, empiezo a decir que el cordero puede ser, no sé, Cristo, puedo decir que el cordero está simbolizando algo. ¿Cómo lo tomo cuando leo yo? Cuando vengo y leo así. ¿Cómo lo tomamos aquí?
Nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El cordero, ese cordero que sacrificaban, estaba simbolizando a Cristo, ¿sí? Estaba simbolizando a Cristo desde ahí. Pero la pregunta es, eso pensaban los antiguos hombres en el tiempo del Éxodo? No, pues, no, ¿verdad? Ellos no pensaban que ese cordero que estaban sacrificando significaba Jesús. Eso nosotros lo sabemos ahora, miles de años después, ¿verdad? Así que cuando yo vengo, primero tengo que entender la mentalidad de ellos. ¿Cómo lo entendían ellos? Yo no puedo ir directamente a leer el texto bíblico y decir, ah, ese es Jesús. O sea, venimos con una idea preconcebida. Y eso es un problema muchas veces en la interpretación. Primero yo tengo que ponerme en la piel de ellos. ¿Cómo entendieron ellos? ¿Qué significaba para ellos? ¿Verdad? Entonces, este cordero no significaba Jesús para ellos. Entonces, este cordero aquí, cuando yo lo leo, está en su forma normal, es un cordero, es un animal que ellos sacrificaban para la expiación del pecado y según lo que Dios estaba mandando, ¿no? A través de Moisés. Si hay un problema que muchas veces tenemos como intérpretes, es eso, venir con pensamientos preconcebidos. Y nosotros tenemos que tratar, aunque es complicado, retroceder miles de años atrás para entender lo que ellos dijeron. Es como que si usted ahora abre un cofre y resulta que su tatarabuelo dejó una carta que no tiene, no explica dirigida a quién directamente va, y usted va a tener qué cosa, que entender, empezar a preguntar a personas que vivieron más o menos cercanas al tatarabuelo para entender qué cosa quería decir él. Usted no lo va a entender a su manera, no lo puede entender a su manera, ¿verdad? No lo podría, usted estaría cometiendo una infracción porque usted no puede entenderlo como y sacar interpretaciones de lo que el tatarabuelo dijo. Usted tiene que más o menos pensar, empezar a preguntar y con quién vivía y quiénes lo rodeaban y por qué escribió esto y por qué lo otro y ver todos los elementos. No puede usted sacar una interpretación así como por así. Es como, por ejemplo, yo siempre pienso en esto, en algo que es importante, ¿no? ¿Qué diría Jesús si le escucha a usted una interpretación de su misma palabra? ¿Verdad? Y es un peso que tenemos que llevar los que predicamos, los que enseñamos, los que tenemos oportunidad de evangelizar, ¿no? ¿Qué diría Jesús si nos escucha hablar de Él con respecto a lo que dice su palabra? ¿Aprobaría lo que decimos o diría, yo no dije eso? Tú estás diciendo eso y yo nunca quise decir eso. Me estás citando mal. Nosotros mismos reclamamos cuando alguien nos cita mal. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Anda y dile esto a tal persona. Y esa persona va y dice otra cosa. A nosotros nos incomoda. Uy, yo no dije eso. Yo te dije que digas esto. Algo parecido ocurre, ¿verdad? Cuando venimos a las escrituras y nosotros la entendemos, la interpretamos a nuestra manera y le decimos que diga lo que nunca Cristo quiso decir. Así que es importante entonces estudiar seriamente las escrituras. Es importante, es un peso grande el que tenemos. No es cualquier cosa. No estamos tomando un libro de filosofía, de psicología o el cuento de cualquier autor, ya sea de cualquier país. Estamos tomando la palabra de Dios, del Eterno. Y es un peso el que tenemos nosotros cuando venimos día a día a leerla. Cada día que usted abre la Biblia y la lee, usted tiene que entender correctamente lo que Dios le quiere decir. No es cualquier cosa. Los cristianos, en su mayoría, se han acostumbrado a leer la Biblia y leerla como cualquier libro de historia, de cuento, de fábula, no sé cómo, pero no les interesa en lo absoluto entender qué cosa se quiso decir en ese momento, para a partir de allí traerla a nuestro tiempo y aplicarla a nuestro diario vivir. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Cómo entendemos esto? Lo que dijo Juan. ¿En su forma normal o en su forma figurada? ¿Cómo lo entenderemos? Juan 1:29 dice,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra cordero está ya no en su forma normal, sino está en su forma figurada. Porque Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Él ya está interpretando lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Así que esta palabra cordero sí está en su forma figurada. Muy bien. Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Pasamos a la siguiente lámina entonces. Y este es uno de los principios más importantes que existe. Más importantes. Y que muchos cristianos, diría yo, la mayoría de los cristianos pasan por alto. Que es el principio de contexto. Es importantísimo prestar atención al contexto si nosotros queremos interpretar correctamente la Escritura. Es importantísimo. Es importantísimo. Muchas veces el contexto inmediato es importante. Y nosotros estamos acostumbrados a leer pasajes aislados, a picotear de un lado, de otro lado la Biblia, entonces no entendemos, ¿verdad? Lo que quiere decir la carta. Es más, muchas veces estamos leyendo una carta y no sabemos cuál es el tema de la carta. Estamos leyendo el libro de Juan y no sabemos cuál es el tema central del libro de Juan. No sabemos. Estamos leyendo Mateo y no sabemos a quién fue dirigido el libro de Mateo. No sabemos muchas veces. Es importante empaparnos mucho acerca del contexto. En este caso, vamos a ver primero el contexto inmediato del texto bíblico. En Hermenéutica 2, empezamos a ver, aunque ahora lo vamos a ver de una forma más parcial, en Hermenéutica 2 empezamos a ver todo acerca del contexto del Nuevo Testamento, por ejemplo. ¿Qué está ocurriendo en todo el Nuevo Testamento? Desde la época intertestamentaria, cuando no hay profetas, cuando no hay profecía, en estos 400 años, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí? En Hermenéutica 2 lo vemos porque nos ayuda a nosotros a entender el Nuevo Testamento y saber dónde estamos parados cuando leemos, cuando interpretamos el Nuevo Testamento. Eso lo vemos, si Dios permite, en Hermenéutica 2. Pero ahora vamos a centrarnos aquí y vamos a ver este principio que es de mucha importancia, hermano. Mucha importancia. Veamos entonces, no sé si nos alcanzará el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Principio de contexto. Ya les expliqué, pero vamos a leer la lámina. Este es el principio más importante de la interpretación bíblica. Y desde mi punto de vista así es. Es el principio más importante de la interpretación bíblica. Y el que más se pasa por alto a la hora de acercarse a la palabra de Dios. Él mismo declara que cada texto se debe interpretar a la luz de su contexto. Cuando hacemos una predicación expositiva, para los que han escuchado esa palabra, es importante mirar el contexto. Es importante. El que predica expositivamente es importante el contexto porque le da luz al texto que estamos interpretando, que estamos predicando. Así que es importante, no solamente para el predicador, sino para cualquier persona que lee su Biblia diariamente, prestar mucha atención al contexto del texto en cuestión. Es muy importante. Muy bien. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Ya, copia, no hay problema. Copia este, Alex.
pastor, esto del contexto. Obviamente en un principio cuando uno es creyente de recién se equivoca mucho por lo mismo, porque no sabe el contexto de, qué sé yo, de los libros, de las cartas dirigidas a las iglesias en el Nuevo Testamento. Uno se equivoca mucho, 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 o sea, de tener ya experiencia o debe tener un conocimiento ya para interpretar correctamente la Biblia. Es importante, por ejemplo, el hecho de que un nuevo creyente sea discipulado, ¿no? Es importante que en la iglesia haya discipulado, que los nuevos creyentes sean discipulados, que son los primeros pasos, los rudimentos del cristianismo. Pero luego cuando por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mi caso, casi no me gusta hablar de mí mismo, pero para un poco ilustrarle a la hermana Lidia, en mi caso, aquí yo predico libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así que cuando yo empiezo, por ejemplo, a predicar el libro de Romanos, yo primero hablo del contexto del libro de Romanos. Digo cuál es el tema central del libro romano, digo a quién fue dirigido, en qué año fue, quién lo escribió, por qué lo escribió. Primero presento en un solo sermón todo eso, para que cuando los hermanos empiezan viendo el primer versículo la siguiente semana, sepan dónde están parados. Y voy versículo a versículo, versículo a versículo, versículo a versículo. Que lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo, pero enriquece porque tú no le pierdes, vas como tejiendo, ¿verdad? Es como que vas tejiendo, 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 tejiendo y sabes dónde estás parado. Ahora, eso es decisión ya de cada predicador, ¿no? De cada pastor. Pero yo lo hago así. En la escuela dominical y en el culto, un libro para cada servicio, y entonces ahí hago todo el contexto. Cuando empiezo un nuevo libro, todo el contexto de lo que significa, ¿no? ¿Qué es? ¿A quién fue escrito? ¿En qué año fue escrito? ¿Para quién fue escrito? Y todo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la ciudad cuando se escribió? Y todo eso. Entonces ahí no hay forma de perderse. El problema muchas veces es que, y no estoy criticando que no lo vean de esa manera, es que cuando se toman temas aislados, muchas veces la congregación no conoce mucho esto, a no ser que lea. A no ser que lea o a no ser que se matricule en un lugar donde pueda estudiar, como en el caso de nosotros, ¿no? Así que, pero bueno, para eso estamos. Y aquí vamos a aprender mucho. Así que no se preocupen por eso. De aquí van a salir aprendiendo. Continuamos. Entonces, fíjense, vamos a ver primero el contexto del texto bíblico. ¿Ya? No vamos a hablar de lo que está ocurriendo detrás del texto. Eso va a ser la siguiente lección. ¿Ya? En la siguiente lección vamos a hablar un poco acerca del contexto del texto, o sea, qué está ocurriendo detrás del texto bíblico. Pero aquí vamos a hablar del contexto inmediato del texto bíblico. Muy bien. ¿Qué significa contexto? Rapidito lo leo. La palabra contexto viene de la palabra latina contextus, derivada de texere, tejer. Así que contexto significa entretejido. Entretejido. Tal como una hebra se teje junto con otra para confeccionar una prenda de vestir, así también un texto se teje junto con otros para hacer un contexto. Muy bien. Entonces, fíjense la importancia del contexto, ¿no? Muy bien. Les dejo que vayan tomando sus apuntes. Ustedes me indican cuando terminan para pasar a la siguiente lámina. Espero su orden.
¿Listos? ¿Estamos listos? Listo, pastor. Muy bien. La pregunta siempre es la extensión del contexto, ¿no? Si yo leo, por ejemplo, 2 versículos, ¿hasta dónde es que debo seguir leyendo para entender ese versículo, ¿no? ¿Verdad? Y hay algo importante y que le voy a decir y me voy adelantando. Cada versículo bíblico, cada perícopa, una unidad de pensamiento, tiene una idea central. Y que es algo que nosotros no nos podemos desenfocar. Cuando yo leo, debo leer unidades de pensamiento. O sea, hasta dónde se estaba hablando de algo lógico. Y eso tiene una idea central, que yo debo extraerla, la idea central. No solamente a los que predican, para todos los que leemos la Biblia, el día a día. Yo leo cierto fragmento y debe ser una idea, una unidad de pensamiento lógica, y de esa unidad de pensamiento lógica, esa unidad de pensamiento lógica tiene una idea central que yo debo extraer, para saber de qué es el tema que está hablando él en esa unidad de pensamiento. Entonces, en la extensión del contexto, la pregunta es, ¿hasta dónde hemos de remontarnos en la parte del escrito que antecede al pasaje objeto de interpretación? ¿O hasta qué punto hemos de llegar en la que le sigue? En la pregunta que uno dice, ¿no? ¿Hasta dónde debo leer para poder entender? En respuesta a esta pregunta se habla de un contexto remoto y un contexto inmediato. El contexto inmediato es lo que vamos a ver ahora. El contexto remoto es irse a otros libros, ¿no? Para entender mejor o leer todo el libro. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en que voy a predicar en el mes de marzo el libro de Pedro. Yo estoy leyendo desde ahora el libro de Pedro. Y yo debo de conocer bien el libro de Pedro, todo el libro de Pedro, para poder entender cada fragmento que yo leo en su contexto remoto, ¿no? El primero, en un sentido amplísimo, está constituido por la totalidad de la escritura, ¿no? Muchas veces tenemos que ir a ver otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Y ampliar el contexto para poder entender el texto que estamos leyendo. Muy bien. Un escritor bíblico no se limitó a escribir un versículo a sus lectores. Esto es importante. Escribió todo un evangelio, o todo un relato, o toda una carta. Entonces, nosotros, ¿por qué leemos un versículo de manera aislada? Nosotros tenemos esa costumbre de leer versículos de manera aislada. Pero cuando el escritor escribe, no escribe un fragmento, no escribe un párrafo, escribe todo un libro o una carta o un evangelio, todo un relato o toda una carta. Las palabras son parte de un texto. El texto es parte del párrafo. El párrafo es parte de un capítulo y el capítulo es parte de un libro. De tal manera que nosotros, yo les animo desde aquí, a ustedes que están ahorita aquí en vivo y a los que van a escuchar, que cuando lean su, su Biblia diariamente lo hagan de manera sistemática, es decir, tomen un libro y lo lean de manera sistemática, que no tomen versículos aislados porque no van a ser tan enriquecidos, no van a ser tan edificados. Eso hagan diariamente. Tomen un libro y empiecen en ese libro y háganlo de manera sistemática. Ustedes me indican, por favor.
Cuando terminan me avisan para pasar a la siguiente lámina. Listo, pastor. También por acá, listos. Ya, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Entonces es importante algo, ¿no? Fíjense, es muy peligroso que nosotros saquemos un texto fuera de su contexto. Es muy peligroso. Y es muy peligroso y se hace de continuo. ¿Verdad? Lo hacemos de continuo. ¿Sí? Muchas veces sacamos textos fuera de contexto. Es peligroso eso. Porque Satanás lo hizo. Y lo sigue haciendo. Entonces es peligroso que nosotros un texto no lo interpretemos en su contexto. Debemos interpretar el texto en su contexto. ¿De qué trata esto? ¿Y cómo Satanás lo hizo? Veamos. ¿Qué dice Mateo 4:5? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto es un salmo. Satanás está citando un salmo, pero lo está citando mal. Porque el salmo no quiere decir lo que él le quiere decir a Jesús. Cuando nosotros leemos el salmo, este salmo no quiere decir lo que él exactamente le está diciendo a Jesús. Él está sugiriendo a Jesús que Jesús se lance, porque está escrito de que si se lanza, entonces Dios va a mandar a sus ángeles y va a ser sostenido, ¿verdad? Para que sus pies no tropiecen sobre piedra. La pregunta es, ¿usted se puede lanzar de un edificio y no le va a pasar nada? Claro que le va a pasar, se va a morir. O va a quedar con la pierna rota, las costillas rotas, ¿verdad? Entonces, esa no es la sugerencia, o sea, eso no es lo que el texto bíblico del Salmo quiere decir. No se está refiriendo a eso, que cualquier persona puede subirse a un edificio o a un lugar muy alto y puede lanzarse y automáticamente los ángeles van a venir y no le va a pasar nada al creyente. A eso no se está refiriendo. Y eso es lo que está sugiriendo Satanás, ¿verdad? Eso es lo que está sugiriendo Satanás. Tú te subes, súbete a lo más alto, lánzate porque está escrito, ¿no? De que si tú te lanzas, él va a mandar a sus ángeles para que tus pies no tropiecen sobre piedra. Miren lo que dice el Salmo. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea, ¿de qué está hablando? De que Dios guarda a su pueblo en su caminar diario. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero no es lo que está sugiriendo Satanás, ¿verdad? Satanás está sugiriendo que alguien se puede subir arriba, que Cristo se puede subir arriba y se puede lanzar y Dios le va a salvar. De hecho, Dios podía hacerlo, puede hacerlo, pero no es lo que el Salmo dice. El Salmo que está citando Satanás no dice eso. Porque el Salmo que está citando Satanás habla de que Dios guarda a su pueblo, que Dios tiene cuidado de su pueblo, que Dios está cerca de su pueblo, que Dios pone sus ángeles al servicio de su pueblo para que los guarde, para guardarlos en sus caminos, dice. Entonces, fíjense lo peligroso que es una persona, muchos predicadores, muchas personas que toman la Biblia, sacan el texto fuera de su contexto. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, porque más aún si somos predicadores, porque si somos predicadores estamos llevando al desvío en la interpretación de las personas. Y esas personas van a hacer lo que nosotros estamos predicando. Van a tomar lo que nosotros estamos predicando. Nosotros somos los referentes para ellos.
Yo siempre digo, es como un niño que va al nido, ¿verdad? En sus países por eso dice nido, jardín, qué sé yo, va por primera vez a la escuela y la maestra, la profesora le dice, hijito, así se hace la A. Y le hace un modelo de A. Ustedes saben que hay varios modelos, ¿verdad? Uno puede escribir imprenta, puede escribir corrido, puede escribir cursiva, puede escribir mayúscula y minúscula. Y de pronto ella le enseña un modelo. Y el niño llega a la casa y cuando va a hacer las tareas, las actividades, la mamá hace la A y el niño le dice, esa no es la A. Eso no es la A. Y la mamá dice, sí, hijito, sí es la A. No, eso no es la A. Mi maestra me enseñó así. Y no se va a mover de lo que la maestra le ha dicho. Se va a quedar firme en lo que la maestra le ha dicho. Y no va a escuchar otra cosa hasta que la mamá ceda y haga la A como hizo la maestra. Y eso pasa en muchos creyentes. Muchos creyentes llegan por primera vez a una iglesia y se les dice algo, y yo siempre digo una cosa, es fácil aprender. El problema es aprender a desaprender. Ahí es el problema. Aprender es fácil. El problema es cómo saco lo que está mal en mí, cómo lo desecho. Aprender a desaprender es muy complicado, porque ya se hizo todo un esquema en mi mente. Entonces, es importante que nosotros, que estamos en este curso, los que, ustedes que están ahora, los que van a escuchar mañana la grabación, entiendan de que tenemos que ser serios cuando venimos y tomamos nuestra Biblia para leerla. Es de vital importancia eso. Debemos ser serios para interpretar la Biblia. No está tomando usted cualquier libro, está tomando la palabra de Dios. Y aquí mi exhortación a eso. Así usted diga, ah, pero yo no predico, pastor, yo entré a este curso solamente porque quiero interpretarla. Pero pues lo que usted lee y lo que usted interpreta va a regir lo que usted vive. Y si interpretamos mal y aplicamos mal los principios bíblicos en nuestra vida, vamos a vivir mal. Vamos a vivir mal. Porque nosotros entendemos y creemos que la Biblia es la regla de fe y conducta que rige al creyente, al Hijo de Dios. Así que si yo no interpreto bien eso, estamos mal. Y fíjense lo que hace Satanás. Bueno, y nosotros vemos gente que interpreta pésimamente la Biblia. Y que muchas veces se están erigiendo como autoridades en la Escritura, ¿no? Y dicen cada cosa, cualquier cosa que viene a su imaginación. Cualquier cosa que se les ocurre, lo dicen abiertamente, ¿no? Es un problema. Es un problema grave. No es cualquier cosa. Así que le damos la gloria a Dios de que ustedes estén aquí ahora. De verdad. Le damos gracias al Señor de que ustedes estén aquí ahora. Y que puedan, a partir de ahora, ser cuidadosos, temerosos cuando vienen a la palabra de Dios. Deben venir ustedes temblando a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. ¿Ven? Continuamos. El peligro de sacar un texto fuera de contexto. Nos vamos a quedar aquí. Lo voy a dejar con el... Le voy a dejar con la miel en los labios sobre cómo interpretar un texto en su contexto. Y lo vamos a ver el día jueves. Pero fíjense el peligro, porque Pablo, mire lo que dice, el apóstol Pedro, mire lo que dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y fíjense para qué las tuercen. Para su propia perdición. Es un peligro interpretar mal la Biblia. Es un peligro, mis queridos hermanos. No es cualquier cosa. Lo dice el apóstol Pedro, refiriéndose a las epístolas de Pablo y cómo lo malinterpretan los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no tienen ninguna preparación. Generalmente, muchas personas dicen, ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias
hermenéutica? ¿Para qué estudias teología? ¿Para qué te matriculas? Estás invirtiendo por gusto. No, Señor. No se invierte ni tiempo ni dinero por gusto cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, cuando uno quiere prepararse para la gloria de Dios. No se invierte en vano. Estos inductos no tienen ninguna preparación y encima son inconstantes y el hecho de ser neófitos en la escritura hace que tuerzan las escrituras sin ningún temor. Pero lo que no saben es que lo están haciendo para perderse. Y cuando son predicadores, para perder a la congregación también. Así que es un tema muy importante la hermenéutica. Es muy importante la hermenéutica. Queridos hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Aquí nos vamos a quedar. Hagan sus preguntas con toda confianza o algún comentario que quieran hacer. Pastor, bueno, buenas noches y buenas noches a todos los que están escuchando también, ¿verdad? Es muy lamentable, ¿verdad? Y vergonzoso hasta cierto punto que muchas personas que están llegando a las iglesias no están siendo bien instruidos porque el problema viene desde el púlpito, ¿verdad? Desde la persona que está exponiendo la palabra del Señor. Porque si no se realiza un buen análisis, ¿verdad? Del contexto, que es lo que estamos viendo, y él interpreta a su manera, que es lo que muchas personas lo están haciendo, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, vienen hablando lo que se les venga en su mente, ¿verdad? Y la verdad que se están perdiendo ellos mismos y están mal instruyendo y confundiendo a muchas personas. Es por eso que muchas personas allá afuera no quieren ni ir a una iglesia, porque dicen en una iglesia dicen una cosa, en otra iglesia dicen la otra, y no se sabe quién tiene la verdad. Lo que dices es correcto. Estamos dando una mala imagen para afuera, ¿no? Para los que no conocen al Señor. Y yo quiero acotar algo que es importante. La buena voluntad, el amor, el deseo, es importante, pero eso no alcanza. Es importante. Yo no digo que no sea importante tener amor por la predicación, por la palabra, por las ovejas, por los hermanos. Es importante, es importantísimo, es primordial. Pero hay cosas que se necesitan para poder entender, interpretar correctamente las Escrituras. Y muchos no lo quieren hacer. Y el gran problema del creyente es la pereza. Es la pereza. Somos muy perezosos. Muy perezosos. Ese es un problema que tenemos los creyentes. Podemos ser más diligentes con las cosas de Dios. Podemos ser más diligentes con la palabra de Dios. Podemos tomar mucho más tiempo para sentarnos con nuestra concordancia, con nuestro diccionario, con nuestro comentario bíblico, con nuestro lápiz, nuestro papel. Podemos ser más diligentes. No lo somos. No lo somos. No por falta de tiempo, no por falta de recursos muchas veces. Porque uno puede hacer esfuerzo por el tiempo, por los recursos económicos. Es que somos perezosos. Es que no. Es que tenemos los ojos cargados de sueño, como lo tuvieron, ¿verdad? Los apóstoles en el momento que Jesús fue a orar y regresó y le dijo, pueden velar una hora. Ese es el problema que tenemos hoy. Es el problema que tiene la iglesia en general. Somos muy negligentes, muy negligentes. Y sabemos que Dios nos va a pedir cuenta, pero estamos sostenidos, si se puede decir, de la gracia y la misericordia de Dios, olvidándonos que Él es un Dios santo y que también tiene ira, y que todos sus atributos están en simultáneo, ninguno está más arriba que el otro, pero muy negligentes somos nosotros. Estamos dando un mal testimonio muchas veces como cristianos. Estamos tomando el nombre de Dios en vano muchas veces. ¿Sí? Porque decimos que somos cristianos y no estamos haciendo las cosas que debe hacer un cristiano. Así que, bueno, que este curso sirva para que nosotros
prendamos esa pasión en el corazón por instruirnos, por enseñar correctamente, por transmitir el Evangelio correctamente, por aplicar a nuestra vida correctamente la palabra de Dios. Por eso que estoy aprendiendo yo, así no sea predicador, difundirlo en mi familia, en mi casa, porque una sana doctrina, una doctrina sana trae vida sana dentro de la propia familia. Así que es importante esto, es importante. Las personas, los creyentes, muchos no lo ven de esta manera. Diría yo, la mayoría no lo ve de esta manera. No lo ve de esa manera. Pero gracias al Señor, y le damos gloria al Señor, que aunque sea hay unos pocos. Hay una historia de un hombre que llegó hacia la orilla del mar y vio miles de peces ya ahí varados en la orilla del mar y que todavía estaban vivos. Y él agarró y empezó a lanzar uno por uno. Y viene otro hombre y le dice, estás loco, nunca vas a acabar de lanzarlos todos. Nunca. Y él le dice, aunque sea la cantidad que sea que pueda salvar, lo voy a hacer. Sé que no voy a poder lanzar todos al mar, pero si puedo lanzar 10 o 20, con eso me quedo satisfecho. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde este lugar. Sé que no todo el mundo va a querer hacerlo, estudiar, pero los que quieran estudiar, los que estén dispuestos a prepararse, nosotros lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con mucho amor y con mucha dedicación y con mucha entrega, como el Señor nos lo ha enseñado a nosotros también. ¿Amén? Muy bien, queridos hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta lección. Y Dios mediante nos vemos el día jueves. ¿Te parece si oramos? Dios eterno, gracias, Padre. Gracias por lo precioso que es tu palabra. Gracias, Señor. Porque no tenemos otra cosa más hermosa que venir a tu palabra, que deleitarnos en ella, que saborear tu palabra, que endulzarnos en ella, porque tu palabra es más dulce que la miel. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, tú solamente eres Dios. Y nos acercamos a ti no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, para adorarte y para agradecerte por esta lección. Gracias por esta lección. Gracias por los hermanos que van a escuchar esta lección, que sea de edificación para sus vidas, para la gloria tuya. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, queridos. Si Dios permite, nos vemos el día jueves. Nos estamos reencontrando para seguir con nuestra lección número 3, que la tenemos a mitad todavía. Bendiciones y buenas noches para todos.